Buenas tardes a todos. Hoy me ha tocado de nuevo a presentar por la ausencia de Jesús, que tiene funeral, lamentablemente. Buenas tardes a todos, bienvenidos y espero que disfrutemos otra vez más de el 11º callejeo. El décimo callejeo, que todo ha habido tertulia y ha habido ruta. La ruta estaba programada para el día 18, pero a José Javier le ha surgido un tema que no podía eludirlo y el día 18 está fuera de Sevilla. Entonces nos propuso el día 25. Yo no me acordaba de que el día 25 tenemos el viaje del crucero y se lo dije y me dijo que el día 1, tampoco caí, que el día 1 era puente y entonces ya después del día 1 es ya demasiado porque ya incluso hoy hace un calor que es imposible aguantarlo. Ahora aquí estamos a gusto porque hoy estamos lo justo, pero el aire acondicionado está funcionando bien. Entonces ya la ruta de esta, como otra vez que también hubo que suspenderla, otra vez por causa de un accidente que tuvo, y estuvo con la pierna rota, que se la partió, la atropelló un coche el día antes o 2 días antes. Pero se me había olvidado. ¿De verdad? Y también hubo que sustituirla y se hizo a los 2 meses o 3 meses. Esta se va a hacer en septiembre, ya veremos, nos pondremos de acuerdo con él, nosotros, a ver cómo viene el tiempo, porque si septiembre llega también caluroso, tal como estamos ahora mismo, cualquiera se pone a las 10 de la mañana a recorrer Sevilla. Bueno, pues, como es conocido de todos, yo no hablo más, él es el que tiene la palabra, que disfrutemos de su recorrido. Bueno, pues antes que nada deciros que me encanta ver vuestras caras, porque me parecéis ya de la familia, de verdad. Estaba viendo el otro día el primer callejeo que hice y fue en el año 2014, justo 10 años. Fue por San Lorenzo y San Vicente. Pero antes ya hicimos otra ruta y presentamos algunas de mis novelas que, bueno, ya han quedado un poco en el olvido. Por lo tanto, pues muchas gracias por venir y por volverme a invitar a traer aquí el 10º callejeo por Sevilla. Y antes de seguir, por supuesto, pedir perdón y pedir disculpas por haber suspendido la ruta que teníamos que haber hecho el sábado que viene. Gracias a Dios no ha sido nada de accidente ni nada. Es un viaje que tengo que hacer a Galicia porque mi hija se va a mudar de piso. Mi hija vive en Galicia actualmente y no podía ser otro fin de semana y bueno, pues necesitaba la ayuda de los padres, así que nos vamos a echar allí el fin de semana y nos iremos el jueves por la tarde y volveremos el domingo. Así que por eso pediros disculpas, yo sé que estaba organizado y que, bueno, intentamos pasarlo a otro sábado y ya nos ha pillado el toro, ya está el verano, ya está el calor. Y es verdad que callejear tiene que ser algo agradable y por lo menos los que somos calurosos ya es una época que hay que callejear por internet o por la web o lo que sea. O por a las 8 de la mañana, que tampoco se está nada mal. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar la preparación que os he hecho. Y a mí me gusta siempre comenzar por esta diapositiva que recuerda todos los libros que he ido escribiendo y principalmente todos los barrios que hemos ido callejeando. Empezamos por San Lorenzo y San Vicente, después callejeamos por San Nicolás y San Isidoro, que es una zona menos turística, menos conocida, pero muy, muy atractiva por ser el núcleo inicial de la ciudad de Sevilla. La Sevilla fenicia, la Sevilla romana, se inició justo en esa zona. Después nos pasamos a Triana, que pasamos también, hicimos 2 buenos callejeos por Triana, que fue el editor que a mí me sacó los primeros libros, os acordaréis, José María Toro, de Guadalturia, fue el que me propuso que inmediatamente, después de haber visto un poquito cómo habíamos hecho estos 2 primeros, que nos fuéramos a Triana, que él siempre decía que en Triana se venden muchos libros y hablan de Triana. Y por eso hicimos, tampoco venden muchos, callejeos por Triana. Después automáticamente, después de Triana, la Macarena, no podíamos ir a otra zona, pues callejeo por la Macarena. Después ya dimos un salto, volvimos al río y callejeamos por el Arenal, y también lo tuvimos que dividir en 2, callejeo primera parte y segunda parte del Arenal. Callejeo por Santa Catalina, San Marco y San Román, fue un callejeo muy bonito que empezamos a la Puerta Osario, que además es el barrio de mi madre, de mi abuelo, por el negocio de almacenes Pérez que allí hubo, y que, bueno, aprovechamos esa puerta, podríamos decir, la puerta Osario, para entrar en la zona de Santa Catalina, San Marcos y San Román, que fue muy cortito pero muy intenso.
Y después, por último, bueno, no, penúltimo, el barrio de Santa Cruz, que bueno, pues quizás tendríamos que haber hecho los primeros, pero tardamos bastante. Lo digo porque es el que más se está vendiendo. El barrio de Santa Cruz tiene un gran tirón y yo creo que incluso hasta guías turísticos se están quedando con el libro para utilizarlo después para su ruta. Y este es el que nos toca ahora. San Esteban, San Ildefonso y San Pedro. Empezando en la Puerta de Carmona. Mirad, este es una foto. Sabéis que yo me baso mucho en los mapas, en el mapa antiguo que se dibujó en 1771 por orden del asistente Pablo de la Vide, que pondremos muchos trozos de ese mapa, y compararlo con el que nos proporciona la modernidad, ¿no? Del Google Earth, y de él pues conseguimos tener una visión panorámica y totalmente espectacular de la ciudad de Sevilla. Entonces, bueno, pues aquí empezaríamos, esta es la Puerta de Carmona, aquí empezaríamos nuestra ruta de hoy y la terminaríamos, aquí estaría la iglesia de San Pedro. Voy a señalar un poquito, no sé si se ve bien, yo creo que sí, ¿no? Un poco las calles, a ver si yo, aquí. Empezaríamos por la calle San Esteban y llegaríamos a la iglesia de San Esteban, que es la primera de las tres parroquias, bueno, más bien iglesias, porque la de Santiago no es parroquia, que vamos a recorrer. Cogeríamos por la calle Medinaceli, la calle Imperial, la calle Lanza y llegaremos a la calle Santiago. En la calle Santiago pues nos encontraríamos con la iglesia de de Santiago, donde sale además la hermandad de la Redención y de la Virgen del Rocío. Y por la calle Cardenal Cervantes volveríamos hacia el sur y llegaríamos hasta la iglesia de San Ildefonso. Esta zona es una zona, bueno, yo te diría que poco conocida, poco transitada, por lo menos yo no es de las que más visito, pero de una Sevilla muy interesante, muy profunda, muy íntima, diríamos, es el corazón de dos devociones muy importantes que están ahí, que es el cautivo de San Ildefonso y la Virgen del Coral, que también la veremos después. Ahí está la plaza de San Leandro y el convento de San Leandro con su famosa llamita. Y después volveremos por la calle Caballerizas hacia la plaza de Pilatos y visitamos o hablamos de la casa de Pilatos, que es todo un espectáculo visitarla. Me imagino que la mayoría ya habréis entrado en ella y si no, pues ya estáis tardando porque tiene visita, hay que pagar una entrada que no es muy cara, pero es espectacular. Por la calle Águilas volveremos otra vez en dirección contraria y llegaremos a calle Cabeza del Rey Don Pedro y calle Boteros. Y por la calle Boteros ya nos iremos acercando a la parroquia de San Pedro y a la iglesia, perdón, y a la plaza de San Pedro. Antes pasaremos por la morería o el adarvejo, que es uno de los descubrimientos que yo he hecho en este callejeo. Es muy conocida la judería, es muy conocida pues, el barrio de la aljama judía, pero desde luego, o por lo menos yo personalmente no tenía mucho idea de que también hubo una morería en Sevilla que estuvo en esta zona. Por la calle Padre Luis María Job, que es esta pequeñita que hay aquí, que tiene 3 o 4 recovecos, que además está allí la casa natal de Velázquez, pues llegamos a la calle, a la plaza de San Pedro, que también tiene una historia muy curiosa, que, bueno, quien haya leído el libro pues ya lo conocerá, y que ahora lo comentaremos también de pasada, hasta llegar a la iglesia de San Pedro. La Puerta de Carmona en 1771. Bueno, pues fijaros qué espectáculo. El mapa este es una maravilla, está hecho con mucho detalle, fue el primer plano, por lo menos que se conozca, de Sevilla, y fijaos cómo estaba esta zona en el siglo XVIII. Aquí está la puerta de Carmona. Esta línea son los famosos caños de Carmona, aunque efectivamente vienen de Alcalá de Guadaira, ahora lo hablaremos también. El arroyo Tagarete, mira que bien se ve. El convento de San Agustín, que es también una de las partes importantes de este libro, porque este libro empieza aquí y nos metemos para la ciudad, no podíamos dejar de mencionar todo lo que hay instalado, ¿no? Fijaos lo que hay aquí, esto es una montaña de basura y todos son huertas, que esto sería la actual La Florida. Y la calle ancha de San Roque, que esto es por donde sigue la ronda, con la iglesia de San Roque.
Y este era el barrio de los negros que le llamaban. Y por eso se hizo aquí, o se trajo aquí la capilla de los negritos. Calle del Conde Negro. Este era como una especie de alcaide que tuvo este barrio. Fijaos que este barrio está fuera de la muralla, La muralla está por aquí. Yo he marcado aquí el sitio donde vamos a iniciar los callejeos. He marcado el convento de San Agustín, que es un hito. No se puede hablar de la Puerta de Carmona sin hablar de este convento y la devoción que ahora veremos que tuvo tantísimo tiempo. El acueducto, los caños de Carmona, no me sale la palabra, que también tiene una historia tremenda, que también la describimos bien en el libro, porque los musulmanes descubrieron los restos del acueducto romano. Es decir, que los inicios de este acueducto, fijaos, fue en la época romana y venía de Alcalá de Guadaira. Se perdió en el tiempo y después los almohades fueron los que hicieron una reestructuración tremenda de Sevilla, pues descubren esa canalización, la siguen y la restauran, principalmente para darle riego. Eso lo estoy leyendo ahora, me estoy enterando ahora bien porque estoy haciendo ya el callejeo por San Bernardo, empezando en San Bernardo y en la Bujaira. Bueno, pues el principal objetivo que tuvieron los almohades en aquel momento era regar la Bujaira y la casa palacio, el palacio que hicieron allí, y después de camino pues trajeron el agua para Sevilla. Fijaos cómo está la Puerta Carmona ahora. Vuelvo para atrás y vuelvo para adelante para que veáis. Por aquí sería el cauce del arroyo Tagarete. Esta sería la ronda y aquí estaría la puerta. Que más o menos esta zona se queda parecida. Sin embargo, la muralla iría por aquí, para que os hagáis una idea. Aquí estaría el barrio este que hemos hablado, pero todo esto es algo nuevo que se ha construido después. Y fijaos dónde estaba la montaña de basura y toda la zona de la Florida. La calle Luis Montoto, que es donde va el acueducto. Aquí hay un trocito de acueducto que trae Sementina, aquí creo que hay otro. Y el convento de San Agustín, fijaos. Esto es para adelante y para atrás. Bueno, aquí es el punto donde vamos a iniciar el callejeo otra vez. La avenida Luis Montoto con los caños. Y aquí está el convento de San Agustín. Fijaos lo que queda de ese convento. Ahora vamos a verlo con más detalle. El convento de San Agustín, pues, viene justo después de la Reconquista del siglo XIII, como la mayoría de los conventos que se levantaron en Sevilla. Sabéis todos, cuando se conquista Sevilla, la ciudad estaba pues vacía. Las tropas cristianas entran en una ciudad vacía, una ciudad enorme, porque había sido la capital del Imperio Almohade, y cuando llegan ellos, pues, por muchas tropas que trajeran y por muchos ciudadanos que quisieran traer de Castilla, era una zona todavía en guerra, pues por lo tanto no había demasiado castellano que quisiera venir a servir a Sevilla en aquel momento. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a repartir la ciudad a las órdenes religiosas y a los conventos, dándoles inmensas zonas donde hay plazas, calles, mezquitas, para que además cuando ese tipo de religiosos pues se van instalando, pues van ocupando lo máximo que podían de la ciudad. Y muchos de ellos pues se instalan en las afueras. Y bueno, este fue el convento de San Agustín. Fijaos que he grabado de 1831. Fijaos que no hace tanto. Y cómo era esa zona y cómo es ahora, claro. Esta era la iglesia, el convento con su espadaña, los caños y la puerta. Y todo el paño de muralla, que es muy parecido al que está en la Macarena. Un espectáculo. Y toda la explanada que había aquí. Esta ya era una época que, bueno, me imagino que todo el tema de las montañas de basura, todo lo que era la higiene había mejorado bastante. Pero aún así, el concepto del sevillano de aquel momento era que la muralla era un estorbo, que la muralla era constriñía la ciudad y, por lo tanto, había que tirarla. Y después pues, se empezó a derribar poco a poco, como ya todos sabéis, incluidas las puertas, que las puertas no estorbaban tanto, pero bueno. El Cristo de San Agustín, esto es otro de los descubrimientos. Yo sabía que existía, de hecho ya sabéis que en San Roque hay ahora mismo una copia, pero descubrir que en el convento de San Agustín había una imagen religiosa, en este caso un crucificado, que tuvo una grandísima devoción, que los autores actuales nos dicen que pudo tener la importancia que podía tener ahora la Macarena o el Gran Poder, pues es todo un descubrimiento. Era un Cristo del siglo XIV, gótico, con pelo natural, con un paño de pureza también de tela, como eran la mayoría de los cristos en esa época,
y que provenía del convento, bueno, fue una copia, el Cristo de San Agustín de Sevilla fue una copia del Cristo de San Agustín de Burgos. Esto es una de las últimas fotos que se le hizo, porque llegó, bueno, en un primer momento tuvo una hermandad de nobles, de caballeros, cuando estaba en el convento, que empezaron a hacer procesiones hacia la Cruz del Campo, como la mayoría de las hermandades hacían al principio. Esto es mucho antes de que ya se instaurase, bueno, pues ya en el siglo XVII, lo que eran ya las cofradías de penitencia, etcétera, etcétera. Y después llegó hasta los años 30, como ahora veremos, procesionando ya en la Semana Santa de Sevilla. Mirad, aquí pongo que estuvo en el convento de 1380, que es cuando se tiene las primeras noticias sobre documentos que existían, hasta 1835, que es cuando el convento se desamortiza, como la mayoría, y se derriba. El Cristo lo trasladan a la parroquia de San Roque, donde estuvo desde 1835 a 1936, porque desgraciadamente fue uno de las esculturas o de las tallas que ardieron el dichoso 18 de julio del 36, que ardieron tantísimas iglesias en Sevilla. Este es el Cristo de Burgos. Y por lo tanto, para que lo he puesto ahí un poquito para que se vea la semejanza. Los agustinos sevillanos, cuando crean su convento, cuando fundan su convento, querían tener un Cristo o un Santísimo Cristo crucificado, igual que los originarios de Burgos. Entonces hicieron esta copia. Y aquí no se le llamó Cristo de Burgos, se le llamó Cristo de San Agustín. Cuando acaba la guerra, pues el ayuntamiento quería recuperar esta talla tan icónica que tiene tanto cariño para los sevillanos, y entonces encargó una copia, que es esta que está aquí ahora, que está en la parroquia de San Roque, y que actualmente, pues, yo creo que sale en procesión o Vía Crucis en algún momento, que no sé decir. Entonces, bueno, pues recordar un poco la historia de este Cristo, que después terminaremos en San Pedro con otro Cristo de Burgos, ya lo hablaremos. Mirad esto qué interesante, plano del convento de San Agustín de 1835, sacado del Archivo General Militar de Madrid. Mi general no está, ¿no? Bueno, pues me he acordado de él cuando le he puesto el plano, porque los militares tenían, bueno, pues magníficos ingenieros, magníficos arquitectos y magníficos, me imagino que dibujantes, y entonces levantaron este plano precisamente cuando se iba a desamortizar para ver qué utilidad se le daba, que después, pues como muchos de ellos, fue prisión, fue mercado, tuvo muchos usos. Y entonces, pues los militares tenían unos arquitectos maravillosos que levantaban los planos de muchísimos de los sitios que después hemos recuperado. Y este, pues, es para que veáis la grandeza que tenía la que llamaban Casa Grande de los agustinos. Aquí está explicado, lo que pasa es que tampoco nos vamos a detener ahí viendo poco a poco todos los sitios. Yo lo he traducido, lo digo traducido porque aunque está en español no se entiende bien. Entonces, bueno, pues mirad cómo describía perfectamente el convento: entrada principal, distante unos 40, me parece que pone pies, de la muralla, que es esta que está aquí. La muralla estaría por aquí, para que os situéis. Esta es la avenida. Aquí estaría la entrada principal, que por cierto, sabéis que en el patio, que todavía existe, que es este que está aquí, este ya no existe, está la portada que la desmontaron en los años 50 del siglo XX y la dejaron aquí almacenada, y parece ser que con el proyecto que hay ahora nuevo de convertir esto en un hotel, pues se va a recuperar. Porque sepáis que estaba ubicada aquí, donde ahora hay una oficina bancaria. Esta es la esquina de Luis Montoto. Después, pues, habla del pórtico, que es esta zona, la ve. Esta era la iglesia. Fijaos que estaba en paralelo, ahora veremos una foto muy chula, en paralelo a la avenida de Luis Montoto. Para que os situéis, aquí está el acueducto, el trozo de acueducto aproximadamente. Almacenes, claustro de paso y entrada de la celda, que son los 6 que están aquí. Estos eran un poco los dos patios principales, este y este. Y esto todo eran huertas del propio convento. Oficinas, refectorios. Bueno, el refectorio. El refectorio es este que está aquí, el 9. Ahora lo marcaremos mejor. Las habitaciones, habitación del procurador, que yo me imagino que esto era como un administrador que tenía aquí su propio patio y sus propias habitaciones, que estaban aquí. Me parece que es la 11, que es esta. Jardines, cuadras y puerta del campo. La puerta del campo es esta que está aquí, que daba la parte trasera.
He señalado el refectorio. ¿Por qué? Pues porque podemos, si queremos, mañana ir y verlo, porque eso todavía existe. Mirad, cuando se desamortiza, una gran parte del convento lo echan abajo para construir todos los bloques de piso que existen en la actualidad, pero hacen aquí una calle. Esta calle existe actualmente. Y otra calle aquí. Y por lo tanto, cuando se coge esta calle, no me acordaba mismo del nombre, perdonad, se pasa justo al lado de lo que queda del refectorio, que el refectorio está en la actualidad conservado, y yo creo que he puesto una foto. Ah, no, perdonad. Esto lo he puesto porque quería superponer la calle, que es esta que está aquí, es esta que está aquí. Y esta es la otra calle que se ha abierto, y esto que está aquí sería el refectorio. Que hay fotos para que veáis cómo está, con unos arcos góticos espectaculares. Esta es la fachada de fuera, que la podéis ver perfectamente, que por fuera no parece que sea nada que tenga su mérito, pero mirad por dentro cómo es. Y después, aquí estaba la iglesia, que se conserva ahora mismo baldía, pero bueno, ya se han empezado a hacer excavaciones arqueológicas. Mirad, esto es de hace un mes, el de la prensa, no sé si fue la ABC o el Diario de Sevilla, la sacó, y bueno, mirad lo que se ha encontrado. Pues, ¿qué hay debajo de las iglesias? Muertos, cadáveres, porque sabéis que las iglesias eran los cementerios antiguos, y pues me imagino que echaron la iglesia abajo y dejaron las tumbas y los enterramientos debajo. Y es que hay aquí, todo esto son cadáveres o restos, aquí también, mirar aquí, en fin, esto será otra, me imagino. No sé qué están haciendo con esos restos. Me imagino que si aquí van a construir algo, pues lo estarán retirando. Pero bueno, que sepáis que esto es de hace un mes, o un mes y medio aproximadamente. Bueno, vamos a seguir. La puerta y los caños. Es un grabado espectacular. Fijaos qué pena esa puerta que la echaron abajo. Esto es muy curioso. Los caños venían, eso lo sabéis ya porque lo hemos hablado otras veces, sobre todo creo que se comentó en el Callejero Perdedor de Santa Cruz, que por la muralla iba el agua hacia el Alcázar, ¿no? Pues los caños venían por aquí el agua, y aquí, ahora lo vamos a ver, que yo creo que este trocito había un depósito donde se dejaba toda el agua recogida y después se distribuía, veréis de qué forma tan espectacular, por toda la ciudad. Pero antes vamos a hablar de los caños. Este mapa también es una chulería, a mí me ha encantado cuando lo he visto. Yo no tenía ni idea por dónde venían los caños de Carmona, ni de dónde procedían, porque, bueno, los caños de Carmona vendrán de Carmona, pues no, señor, vienen de Alcalá de Guadaira, que es aquí, Alcalá de Guadaira. Bueno, precisamente de una zona que se llama Pago de Santa Lucía. Esto es un mapa ya, fijaos, de 1765. En esta época ya se conocía perfectamente el itinerario de la ruta que traía el agua desde las fuentes. Eran varias fuentes las que concluían en un determinado sitio y se hacía un tramo subterráneo. Este tramo subterráneo, he visto fotos en galería y se conserva de la época romana. Esto no lo construyeron los almohades, esto lo construyeron los romanos. Los almohades los rescataron y le dieron uso y los restauraron. Y fijaos el recorrido que hacía. Yo no sé si pasaba por aquí queriendo para dar agua también a Alcalá, me imagino que sí. Todo esto, hasta llegar a un determinado punto en que ya aparecía en superficie, lo que le llamaban tramo en canal. Todo esto venía por aquí, hasta ya se iba acercando a Sevilla. Este tramo es moderno, he puesto aquí 1912, porque el canal del acueducto seguía hacia el norte y daba una vuelta tremenda, que yo en principio no sabía eso por qué lo hacía, pero después me di cuenta que era porque todo esto eran huertas. Entonces lo que hacían era regar las huertas y además todos estos puntos son molinos. Así que servía el canal para regar y para moler el trigo. Hasta que llegó aquí y en este sitio aparecía el tramo aéreo. Me imagino que era una zona ya mucho más baja y entonces tuvieron que hacer los arcos famosos que llevaban el agua definitivamente hasta la ciudad. Hay otro mapa más moderno que es este que está aquí, que lo he puesto también porque se ve un poquito más claro, con la explicación perfectamente de todos los tramos. Esto es un dibujo de un libro que no me acuerdo el mismo título, lo tengo en casa, por supuesto, localizado. Acueducto desde Alcalá de Guadaira hasta el Real Alcázar de Sevilla. Vuelve a aparecer por aquí. Este es el río Guadaira, que no lo he dicho antes. El tramo aéreo, perdón, el tramo en subterráneo. Aquí empezamos el tramo aéreo. Esta parte, que es la que hacen aquí, que lo pone perfectamente en el siglo XIX, que el trozo este que ya lo que hacían era acortar y dejar de dar esta vuelta tan tremenda. Todo esto son molinos
y ya llegaba a la zona aérea donde ya llegaba la Puerta de Carmona. Por aquí iba por la muralla hasta el Alcázar. Bueno, aprovechamos y vemos la Sevilla romana, los límites de la Sevilla romana y los límites de la Sevilla musulmana. Fijaos que en esta zona la muralla romana, eso lo vamos a ver después, perdón, la muralla romana, que es esta, y la muralla musulmana estaban muy cerca. De hecho, la Puerta de Carmona romana y musulmana prácticamente estaban al lado. Ahora veremos dónde estaba la romana. Ya después por aquí, fijaos cómo se amplía la ciudad. Y por supuesto por aquí. Todo eso ya lo sabéis, que era porque por aquí, cuando vivían, cuando era la época romana, había un brazo del río que venía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se unía aquí con el otro brazo. Por eso el límite de la ciudad romana acababa aquí, que esto es más o menos la calle Sierpes, la calle Franco. Bueno, vamos a seguir, que si no me enrollo. Bueno, los caños de Carmona ya al final, fotos que tenemos de ellos. Qué construcción más espectacular, ¿eh? Bueno, me imagino que como el acueducto de Segovia y todos los otros acueductos que existen en España, un montón de ellos. ¿Cuál fue el que vimos que nos llamó tanto la atención? ¿El de Plasencia? ¿O el de Mérida? También hay otro espectacular. Bueno. Y esto es cuando lo derriban. La verdad que ya no tenía sentido, era una zona que acogía era basura, se iba derrumbando poco a poco, lo tuvieron que derribar. Lo que pasa es que tuvimos la suerte, que en el año 29 se hizo el puente de la Calzada y se ocupó o se utilizó parte de los caños como cimientos y como, bueno, el sitio donde apoyarse y se quedaron ahí metidos y cuando se quitó el puente en el año 91, pues aparecieron este tramo tan chulo que además es, en el libro lo cuento, justo a la altura por donde pasaba por debajo del arroyo Tacarete y estaba lo que le llamaban ellos la alcantarilla de la Madeja o de las Madejas, que en el libro aparece perfectamente recogido porque se llamaba así. Y actualmente hay un azulejo de la Virgen de las Madejas y el original está en la iglesia de San Roque, una virgen que había allí que era muy frecuente en determinados sitios poner capillitas con vírgenes y Cristo. La Puerta de Carmona, ¿esto por qué lo he traído? Bueno, pues para comparar el mapa de 1771 con la actualidad, marcando la puerta otra vez, que por supuesto no estaba aquí, estaba aquí y además estaba un poquito doblada o girada con respecto al eje que después hicieron aquí. Por aquí va la muralla en la actualidad. Acordarse, este es el muro de la calle Muro de los Navarros, por algo se llama Muro de los Navarros. Y después el otro tramo pues se mete en el caserío. Hay un sitio aquí justo que ya cuando demos el paseo lo veremos, que es una especie de entrada, hay una especie de cancela, no hay construcciones, pues justo ahí empezaba la muralla. Y esa es la explicación de que por allí no haya una casa. Esta es la alineación que hacen esto ya fue, por supuesto, en el siglo XIX, esta parte cuando se construye, y aquí pues se ve todo lo que se le gana de caserío. La puerta, otra vez. Y esto es una recreación que he visto en internet y me ha encantado. Alguien ha puesto la puerta justo donde estaría, para que se viera si se quisiera hacer una recreación. En la actualidad, claro. Bueno, pues aquí veis, ¿no?, que es la zona esa que hemos dicho, donde está esa entrada o esa especie de patio, pues ahí estaría la muralla. Arca Almacén General de las Aguas. Esto es un hallazgo que he hecho de casualidad, porque Félix González de León, que yo lo refiero muchísimo en mis callejeos, quizá a lo mejor soy demasiado pesado, pero es que me encanta porque hace una descripción espectacular un poquito antes de mediados del siglo XIX, de todo lo que después yo voy describiendo también cuando hacemos los callejeos. Entonces él pone, y por la parte de adentro, se está refiriendo a la Puerta de Carmona, está el gran marco y depósito general de estas aguas, desde donde se reparten las cañerías que las llevan por toda la ciudad. Fijaos, esto era, me imagino, un tubo enorme y a su vez dividido en celdas, y cada celda tenía, aquí se ve perfectamente los tubos que iban saliendo para determinados sitios de la ciudad. Lo pongo aquí mejor porque este es el plano, yo esto lo he recortado para que se viera más grande. Aquí pone almacén de agua, aquí pone muralla, para que sepáis que esto era la muralla. Por aquí iba, y por aquí iba, que pone Cañería Alcázar, que es lo que ya sabemos todo, que iba por toda la muralla hacia el Alcázar. Pero después, viendo los detalles, es muy curioso, porque lo he puesto aquí. El 1, que sería este, que ya hemos dicho, Reales Alcázares. El 2, no he descubierto qué significa Barcarrota. No sé si es una finca o es una hacienda de alguien que iba a la segunda cañería, a la Barcarrota. La tercera, la Colegiata del Salvador. La cuarta pone de la ciudad para las fuentes públicas. La cuarta es esta, 1, 2, 3, esta. Plaza de San Francisco, en la laguna había otra fuente. Saber que en la laguna, que eso lo describimos cuando hicimos los callejeos por el Arenal, se hizo una urbanización en el siglo XVIII, que fue
dirigida por uno de los más influyentes comerciantes de aquel momento, que era Molviedro, y se puso una fuente de agua pública, Puerta de Triana, Plaza de la Madalena, y todos los sitios estratégicos hacia donde iban cañerías desde este depósito general. Por supuesto, el convento de San Pablo, que era el de los dominicos, que tenía mucho poder, tenía su propio agua, la casa de Medina Sidonia, pues imaginaos, los baños de San Juan de la Palma, que esto no sé exactamente a qué se puede referir. San Juan de la Palma, donde estará la amargura. Allí pues había unos baños que tenían una fuente, una cañería propia, y después en los docos de Medinaceli, que es la casa de Pilato. Esa desde el principio tuvo también agua propia. Hay un detalle muy curioso, que por eso lo marco aquí. Fijaos que en la zona más baja del depósito estaba la cañería número 1, que iba al Alcázar. Dime. ¿La laguna qué sitio es? El Molviedro. Actualmente la plaza del Molviedro y toda la calle Castelar. Eso era el compás de la laguna. Eso lo describimos muy bien en el Callejeo por el Arenal, segunda parte. Y bueno, me imagino que cuando era el compás de la Mancebía no habría fuente. No me voy a meter ahora en hablar de otro callejeo, pero después, en el siglo XVIII, en 1700 y pico, se reurbanizó todo, se hizo la plaza del Molviedro, la capilla del Molviedro, la calle Castelar, y eso lo hicieron un grupo de comerciantes sevillanos empujados por Pablo de la Vide, que sabéis que fue un importante asistente que tuvo Sevilla, que era un gran ilustrador y que quiso pues darle de alguna forma la modernidad de determinados sitios de Sevilla, y la laguna fue una de ellas. Pasó de ser una zona pestilente donde había, igual que pasaba con la Alameda de Hércules, aguas residuales de ese brazo del río antiguo que hemos hablado y donde se reunían pues las prostitutas, los matones de toda esa época, a pasar a ser lo que es actualmente un barrio residencial, y me imagino que en ese momento es cuando le llevarían el agua. Bueno, esta diapositiva lo que quiere es ya seguir avanzando un poquito en este callejeo y marcar una manzana muy espectacular que nos hemos encontrado al callejear, que es la manzana que está entre la calle Imperial, que es esta que está aquí, esta es la iglesia de San Esteban, para que os situéis, y la calle Águilas. Aquí está la iglesia de San Esteban, la casa de Pilato, el convento de San Leandro. Fijaos que en una manzana que tres monumentos más, no sé cómo catalogarlos, espectaculares que hay aquí. La iglesia de San Esteban, pues ahora hablaremos algo de ella, pero bueno, no hay que mencionar mucho porque es uno de los prototipos de iglesia gótico-mudéjar que tenemos de Sevilla, muy bien conservada gracias a la hermandad que hay ahí. La casa de Pilato, pues no digamos, y después el convento de San Leandro, bueno, pues con los problemas que tienen todos los conventos en la actualidad, pero con mucho futuro. Sabéis que están haciendo ahora una especie de hospedería, en fin, ya hablaré un poquito más de este convento. Y bueno, y el cuarto sitio, la iglesia de San Ildefonso, que se ve aquí desde arriba, que es la parroquia de esa zona. Y después dos plazas muy interesantes también, que están aquí, que están la plaza de San Leandro y la plaza de Pilato. Entonces, en una prácticamente manzana, en dos calles muy significativas, hay un montón de sitios que tampoco podemos ahora en esta charla pararnos mucho. Yo voy a mencionar algunas cositas que me han ido llamando la atención, pero bueno, está todo en el libro. La iglesia gótico-mudéjar de San Esteban, con la hermandad de San Esteban y el Cristo de la Salud y Buen Viaje, el Cristo de la Ventana, pues como principal referente, y toda la historia que trae detrás. Esta iglesia pues nos regala dos portadas espectaculares, que yo no sé a cuál mejor. Esta es la portada que da a la calle San Esteban, que es la portada lateral, y esta es la portada principal, la portada de los pies, que da a la calle Medinaceli, que por supuesto a mí me gusta mucho más por todo este adornaje que tiene en la parte de arriba, con paños de seca que recuerdan a los de la Giralda, pero bueno, cualquiera de las dos son espectaculares. Esto lo vemos aquí. Mirad, esto lo he puesto un poco, bueno, pues como una curiosidad. Esto es un estudio que he encontrado, que está publicado en internet, del arqueólogo Miguel Ángel Tabales, que él habla o quiere, como hipótesis, porque no está demostrado, señalar por dónde iba la muralla romana que antes hemos comentado, que es esta línea que he querido marcar aquí. Y esto fue a raíz de un estudio que se hizo en el solar de esta casa, calle Imperial 41. Esta es la calle Imperial, para que os situéis. Este es el trocito estrecho. Esta es la calle Medinaceli y por aquí sigue. Bueno, pues aquí esta casa, por lo visto, no he puesto la fecha, no es actual, es hace ya unos cuantos años, pues se hizo un estudio arqueológico, unas catas arqueológicas, y entonces
por los hallazgos que pudo encontrar, sitúa el paño de la muralla romana por aquí. Sabéis que la muralla romana es uno de los las grandes incógnitas que tenemos en Sevilla. Se van cada vez encontrando más trocitos y se van haciendo o confirmando las hipótesis que tenían los historiadores y los arqueólogos de por dónde iba. Bueno, pues según este estudioso, este experto, la muralla romana por esta zona pudo ir por aquí. Y si pudo ir por aquí es porque, aparte de los hallazgos encontrados aquí en este solar, es porque la calle San Esteban y después Aguilar está considerada el decúmano máximo de la ciudad romana. La ciudad romana tenía, si esta de Sevilla no era un recuadro perfecto, pero en general todas lo son, y tiene un eje de norte a sur y un eje de este a oeste. El este-oeste sería el decúmano y el norte a sur sería el cardo. Pues bien, esta sería la puerta oriental del este de la ciudad romana. Y por lo tanto, demostraría que por eso esta calle que llega hasta la calle Águila y la calle Águila después desemboca en la Alfalfa, que es donde se supone que estaba el foro, sería la entrada de la puerta romana, que después los musulmanes, todo esto lo cuento en el libro con mucho más detalle, la trasladan un poquito más hacia el este hasta llegar a la puerta de Carmona actual, ¿vale? Bueno, he querido marcar aquí que sería este el decúmano, que empezaría en la puerta donde se supone que estaría. Bueno, la calle Santiago la recorremos y marcamos, me voy para atrás, si por aquí venía la muralla romana, la calle Santiago estaría aquí. Bueno, pues esta hipótesis marca que vendría por aquí la muralla romana y toda la calle Santiago iría en línea con esa muralla romana, que la calle podría ir o por fuera, si el paño de la muralla estuviera por aquí, o por dentro, si el paño de la muralla fuera por aquí. Estos son hipótesis, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo he marcado yo un poco porque, bueno, pues probablemente pudiera ser así. Este es el recorrido nuestro, ¿eh? Hemos vuelto a coger la calle San Esteban, calle Imperial, calle Lanzas, calle Santiago, donde nos encontramos con la iglesia de Santiago, que la marco aquí, ¿eh? Donde está la Hermandad de la Redención, Hotel Palacio Villapanés, que este es otro sitio espectacular, todos lo conocéis, ¿no? Habéis entrado una vez a ver ese patio espectacular. Pues aquí en mi libro he querido resaltar el dueño, o el que mandó a construirlo, que fue el almirante López Pintado, que fue un almirante de la Armada y además marqués de Torreblanca. Me diré, bueno, pero si el palacio es del marqués de Villapanés, bueno, pues porque sabéis que todas las casas nobiliarias van entroncando con los hijos, con los nietos y van uniéndose, y después el marquesado de Torreblanca pasó a sellar de Villapanés, que por eso se llama ahora Hotel Palacio de Villapanés, que está aquí. Y después, por último, el Corral del Conde, que de esto tampoco voy a hablar mucho, es uno de los vestigios y una de las reliquias que nos ha llegado en perfecto estado gracias a una restauración que se le hizo en los años 70 espectacular y que, bueno, hoy en día pues es privado y ahí vive gente, ¿no? Nosotros recorreremos la calle Santiago, este trocito nada más, y nos desviaremos por aquí a la altura del Corral del Conde, por la calle Cardenal Cervantes, buscando, yo marco aquí, esta esquina, que por otra parte la voy a poner aquí. El Hospital del Cardenal. Bueno, lo primero que deciros es que en la calle Cardenal Cervantes menciono en el libro al poeta Rafael Lafón, porque Rafael Lafón vivió en esa calle, en una casa de socorro que había, su padre era médico de casa de socorro, y entonces él vivió en una casa de socorro en la calle Cardenal Cervantes, y él describe en su libro los años, no me acuerdo ahora mismo del nombre del libro, bueno, un libro que escribe sobre su infancia y describe muy bien todo esto que vamos a ver ahora, porque en esta calle estuvo el famoso Hospital del Cardenal o el Hospital de los Heridos. Desde 1450, fijaos la antigüedad, hasta 1837. Fue uno de los hospitales de referencia de Sevilla que se dedicaba principalmente a heridas o a heridos, sobre todo cuando eran heridas de guerra, pero era un hospital evidentemente quirúrgico, igual que había otro para leprosos, otro para la peste, otro para mujeres. Bueno, pues este era evidentemente quirúrgico. Y además hay un doctor que he descubierto estudiando un poco este hospital, que se llama Bartolomé Hidalgo de Agüero, que entre el año 1500, vivió entre 1530 y 1597, fue una eminencia y un referente en la cura de heridas en la cabeza, que durante muchísimos años siguieron utilizando sus métodos. Bueno, el Cardenal Cervantes lo he mencionado pues porque fue el que fundó este hospital. Fijaos las inquietudes
de los clérigos en aquella época. Bueno, era el arzobispo de Sevilla, era cardenal de Ostia, en el momento que lo nombran arzobispo de Sevilla, y se viene a Sevilla y, entre otras muchas cosas, aparte de dar dinero para construir la catedral actual, la catedral gótica, sabéis que se empezó a construir en 1431, bueno, pues este cardenal o arzobispo de Sevilla dio mucho dinero para que se empezaran las obras, por eso está enterrado, entre otras muchas cosas, en la catedral. Y construyó pues, un hospital para los heridos, sencillamente. Cuando se reunifican los hospitales, concretamente en el Hospital de la Sangre, que era el hospital donde está el Parlamento de Andalucía, pues se cierra el hospital y se reconvierte en asilo municipal de mendicidad, que estuvo desde el año 1846 a 1954, cuando ya se cierra y se echa abajo el edificio. Así que tuvo otro muchísimo tiempo uso también asistencial. En este punto de vista ya era más bien un asilo más que un hospital. ¿Por qué marco yo? Bueno, esto lo marco porque es que eso ya no existe. Fijaos que esta casa que está aquí es esta que está aquí. Esto lo he cogido del Google. Y por lo tanto, enfrente lo que hay una calle, la calle Carrión Mejías. José María Carrión Mejías, creo que es. Esta es la calle Cardenal Cervantes, que viene por aquí, y ahora aquí ya, este es un bloque de pisos nuevos, y la calle esta que comunica con Santa Catalina, pasa por donde estaba el hospital. Se mantiene este caserón tan bonito, y se mantiene aquí. Mirad que es la misma fachada, todo igual. ¿Vale? Que, bueno, aquí pongo que la calle se construyó, desde que se empieza a echar abajo el hospital, en el 56, hasta que se abrió la calle, pues pasaron 4 y 2, 6 años. Y se le dio una salida a todo el barrio de San Leandro hacia Santa Catalina. Esto lo traigo porque este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes estaba presidiendo la iglesia del Hospital del Cardenal. Y el cardenal, pues aquí, él lo encargó y se hizo que lo pintaran para la posteridad. El tránsito de San Hermenegildo, porque el hospital este se llamaba de San Hermenegildo. Eso no lo he dicho. Bueno, llegamos al convento de San Leandro, de la monja Agustina. No voy a decir mucho, voy a decir solamente 2 cosas. Bueno, la principal son las yemitas de San Leandro, que bueno, todos hemos comprado las yemitas allí. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, que lo menciono en el libro, que tanto Luis Cernuda como Cela menciona las yemitas de San Leandro, cada uno en su estilo. Mirad la referencia que hace Camilo José Cela de cuando las monjas hacen las yemitas y dice finísimas meadinas de yema sobre el caldero. Mientras que Cernuda pues te dice que al morderlo parecía como si mordiéramos los labios de un ángel. Entonces, bueno, pues ambos en la literatura universal se acuerdan de la yemita de este famoso convento, que ahora están haciendo visitas guiadas. Yo os recomiendo que estéis pendientes porque hay por ahí iniciativas de particulares que están enseñando. Estuvimos, Edurne y yo, hace unos meses visitando la iglesia por una iniciativa privada que lo que hacen, bueno, pues te enseñan la iglesia, te explican un poquito, te cobran una entrada que fueron 10 euros y todo eso se lo dan a las monjitas. Visitamos el claustro por dentro, que es un patio muy bonito, y ellas ponen allí sus puestos y tienen también su turno. La iglesia de San Ildefonso, que está enfrente, hay mucho que hablar de esta iglesia, tampoco vamos a prolongarlo mucho. Sí he puesto aquí esto porque, a ver dónde está la fecha, porque me llamó la atención que parece ser que está documentada que fue un templo, bueno, documentada, hay escritos que lo mencionan, que pudo ser un templo visigodo donde el solar donde después se levantó, no exactamente aquí, sino un poquito detrás, que se le llamó San Bartolomé el Viejo, que no se tiene que confundir con San Bartolomé el Viejo del barrio de San Bartolomé, que fue moderno. El Viejo fue pues antes de la conquista musulmana. Después fue mezquita, que además he puesto aquí del Coral Queriendo, porque hay un recorte de prensa que traigo, donde hay una teoría muy bonita que habla de que la Virgen del Coral se le llamó del Coral después porque la mezquita se le llamaba Mezquita del Coral. Donde después se levantó, eso sí ya está documentado, la iglesia gótico-mudéjar en el siglo XIV, como tantísimas iglesias gótico-mudéjar, como la propia de San Esteban, como la propia de San Pedro, etcétera, etcétera, pero no, insisto, no exactamente donde está la actual iglesia, que duró hasta el final del siglo XIX, a final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, que es cuando se construye la iglesia actual de San Ildefonso.
Bueno, esto es el icono más antiguo que hay en la iglesia y que no dejar de entrar y visitarlos porque es de la época de la Virgen de la Antigua o de la Virgen de Rocamadour, la Virgen de la Antigua de la Catedral y la Virgen de Rocamadour de la iglesia de San Lorenzo, la Virgen del Coral. Aquí tiene un coral dibujado el niño. No sabemos si se le puso porque antiguamente había una mezquita que se llamaba del Coral o sencillamente que se lo ha inventado el que después dio esa teoría. Y, por supuesto, el cautivo, que ya fue más posterior, del siglo XVII. El cautivo de San Ildefonso, ¿no? El famoso, el venerado cautivo, que también cuento la historia, que este cautivo viene del convento de los Trinitarios que estuvo enfrente, en la manzana que está desde la plaza de San Leandro hacia la plaza de San Pedro. Ahí estuvo el convento de los Trinitarios descalzos. Por eso, además, fijaros que todos los cautivos tienen el escudo trinitario, que no me voy a parar a contar la historia del primer cautivo trinitario, que fue el de Madrid, el que le llaman ahora el Cristo de Medinaceli, que lo trajeron de Marruecos, rescatado, después de pagar un rescate, y bueno, pues el duque de Medinaceli pues le dieron un espacio, un terreno para que construyeran allí los trinitarios su iglesia, y por eso se le llama de Medinaceli, pero realmente es el cautivo de los trinitarios. Bueno, pues esto es un cautivo, y pasa lo mismo como con el Cristo de Burgos, que los de Sevilla quisieron tener una copia del de Madrid, y bueno, pues es este que está aquí, que estaba en el convento trinitario, y cuando el convento trinitario lo desamortiza y lo derriban, se lo traen a San Ildefonso. Todo eso viene explicadito en el libro. Bueno, la mezquita del Coral, esto lo he puesto un poco por curiosidad, porque yo no he encontrado después en ningún otro sitio que a una posible mezquita que hubiera antes se llamara del Coral. Esto es un recorte del ABC, o una página del ABC del 13 de enero del año 73, que se llama Hallazgo arqueológico en Sevilla, la mezquita del Coral. Está firmado por un tal Joaquín González Moreno, que fue un historiador, profesor universitario y archivero español, a los años 70. Y él, bueno, aquí lógicamente no se lee lo que pone, yo lo he ampliado un poquito. Él pone que hace unos días, con motivo del derribo de un tabique en la calle Rodríguez Marín, número 41, en la casa donde vivió el insigne polígrafo Bachiller Osuna, se encontró una columna de mármol rosa, un capitel almohade y un arco que fue de herradura, del que restan su alfiz y ábaco. El hallazgo ha sido documentado por el profesor Angulo Iñiguez. Bueno, eso sería verdad, ¿no? Existió ese hallazgo. Entonces, bueno, pues este profesor supone que ahí había una mezquita que fue la precursora de después la iglesia gótico-mudéjar que se construyó, y que él, pues no sé por qué, le llama del Coral. Aquí hay otra parte que es curioso resaltarla, que dice: la iglesia de San Ildefonso, la actual, no estuvo nunca, perdón, la actual no, la iglesia de San Ildefonso, que sustituyó a la gótico-mudéjar que hemos dicho anteriormente, no estuvo nunca en el lugar que hoy se encuentra. La actual fue trasladada a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se construye la actual, siguiendo en su estilo el gusto neoclásico imperante por aquellos años. El solar que hoy ocupa el templo del Santo Arzobispo hispalense perteneció al Hospital del Cardenal, ese gran terreno del hospital vecino, y probablemente allí estuvo el minarete de la mezquita del Coral, y las naves que faltan ocuparían la antigua calle de los Mulatos. Mirad, aquí está en el plano de Olavide la iglesia de San Ildefonso actual, y aquí por detrás es la calle de los Mulatos. Bueno, pues según parece, la iglesia anterior estaba cogiendo la calle, es decir, que se tuvo que hacer la calle cuando se hizo la iglesia gótico-mudéjar. En fin, y después ya se retranqueó y se hizo la iglesia del siglo, esta la del siglo XIV, que he dicho, la gótico-mudéjar, que ocuparía la calle, y cuando ya se hace la iglesia San Ildefonso actual, del siglo XIX, final del XVIII y principio del XIX, se retranquea y se deja la calle libre. Se llamaba de los Mulatos porque dentro de la iglesia había una hermandad de los Mulatos. Bueno, pues ahí queda un poco la anécdota de la mezquita del Coral. Voy a ir rápido ya a la casa de Pilatos, no tengo mucho que decir. Esto es una foto que me ha gustado, que sobresale en el caserío. Fijaros qué espectáculo, sobre todo los jardines que tiene. La portada principal, ya en la segunda época. Ahora vamos a hablar un poco de pasada de las fases que tuvo la casa de Pilatos. Se ve perfectamente aquí la portada renacentista. El palacio fue gótico-mudéjar, iniciado por doña Catalina de Rivera, que fue
la fundadora de la familia, y después su hijo, don Fadrique Enríquez de Rivera, pues cuando volvió de su viaje a Jerusalén, que dicen que el que trajo el Vía Crucis y la Cruz del Campo y que por lo tanto fue el iniciador de la Semana Santa, etcétera, etcétera, pues quiso reformar la casa de sus padres y ya le hizo las columnas, digo, la portada renacentista. Puso, esta es la Cruz del Santo Sepulcro, porque él venía muy impactado por todos los santos lugares, como es sabido. Esta es la cruz que quiere referir que es la primera estación del Vía Crucis que él inaugura o realiza. La famosa fuente del Jano Bifronte, que también lo hablamos en el libro, todo el significado que tenía. Y este esquema lo he sacado de un libro que me compré cuando hice la visita a la casa de Pilato. Hay montones de libros que podéis buscar donde explican por pasiva y por activa todas las fases de construcción. Bueno, pues yo he puesto aquí un poco los tres principales constructores de lo que es actualmente, ¿no? Doña Catalina Rivera, que es la que construye la primera parte con su marido, que es toda esta zona azul, en la zona central. Aquí está la puerta principal para que os hagáis idea, y este es el patio, y aquí estaría la capilla de la Flagración, que es toda casa que se preciase en aquella época tenía que tener una capilla central. Entonces, toda esta zona fue la zona principal, que le llama Palacio Don Pedro y Doña Catalina. Se construyó pues en el siglo XV, se empezó en 1483 y llegó hasta 1505. Después, el hijo de ambos, que fue el primer marqués de Tarifa, don Fadrique Enríquez de Rivera, ya pues, entre 1526 y 1539 amplía toda esta zona y toda esta otra. Estas son las caballerizas, para que os situéis, está la calle Caballeriza. Y estos son, bueno, pues unas habitaciones añadidas y esta es una habitación, no me acuerdo del nombre, creo que le llaman la Sala Dorada, que es un espectáculo de sala. Todos habéis estado dentro, ¿no? La mayoría me conocéis la Casa de Pilato. No me voy a parar más. Y después ya, pues, el hijo o el nieto de los fundadores, el primer duque de Alcalá, que era Perafán de Rivera, pues amplía toda esta zona, que es el que trae un montón de estatuas de Roma, y por eso todo esto es una galería de estatuas romanas. Y estos son unos jardines espectaculares también, que son mucho más modernos. Bueno, ya por último se amplía esto que es el siglo XX, ¿vale? Y aquí menciono yo a la duquesa de Medinaceli, me parece que le decían Lili de Medinaceli, ¿no? ¿Por qué la traigo aquí? Porque fue la última duquesa de Medinaceli que vivió en la casa de Pilato y fue la que la mantuvo, podemos decir, viva, pues hasta que ella murió en el año 2013. Bueno, sigamos, que no me quiero hacer pesado. Aquí hemos salido de la plaza de Pilatos, calle Águila, cogemos la calle Cabeza del Rey Don Pedro, buscando ya el final que estaría en el barrio de la parroquia de San Pedro, por la calle Boteros. Aquí está, la calle Boteros. ¿De acuerdo? Por la calle Boteros, giramos a la derecha y nos metemos a la calle Sala y Ferrer, el fundador del Ateneo. No me acordaba de los apellidos. Y nos metemos por aquí. Bueno, ¿esto por qué lo he puesto? Bueno, pues sí, porque este era el otro eje que hemos hablado antes, el cardo máximo de la ciudad romana. Es decir, que justo aquí se unían el decúmano con el cardo. Esta zona, que está aquí ya, la alfalfa, sería todo lo que sería el foro romano de la Roma imperial, no de la Roma anterior, que eso estaba en otro sitio. Sigo. ¿Por qué he puesto esto aquí? Bueno, he puesto esto aquí porque lo que he hecho ha sido repetir el mismo itinerario por el callejeo actual, por el callejeo del siglo XVIII. Y sobre todo porque aquí, al llegar aquí, fijaos, esta calle que está aquí, que aquí no existe. Esto lo vamos a ver después. Aquí lo vamos a ver mejor. Bueno, la Morería y el Adarvejo. ¿Por qué lo pongo esto? Sí, esto es, he encontrado un plano, el mismo plano de Olavide, pero levantado, donde, aquí está, en color sepia, Guichot, que fue un historiador y un pintor muy importante del siglo XIX, resaltó en el barrio del Adarvejo la antigua morería de Sevilla. Es decir, y sobre todo si ponemos fijaos la extensión que tenía la morería. Ahora volvemos a este plano, pero quiero resaltar aquí para que os situéis. Este que está aquí pintado es el convento trinitario que hemos hablado antes de los Padres Descalzos. Aquí detrás estaría la plaza de Pilato. Perdón, la plaza de San Leandro, ¿vale? Y aquí estaría, que lo veremos después, todo lo que es
el rectángulo de los jardines de la plaza de San Pedro. Ahora volvemos después otra vez. Esto es la iglesia del Buen Suceso y todo esto sería la extensión de la morería, que fijaos, convento de Nuestra Señora de Gracia de los Trinitarios Descalzos. Fijaos que aquí he marcado para que os situéis la plaza del Pan. Y aquí la alfalfa. Fijaos toda la extensión que tiene la morería, que yo me he sorprendido porque no pensé que fuera tan grande comparado con que es muy parecida a la extensión que puede tener la judería. Bien, barrio de la Darbejo o la morería de Sevilla en el siglo XVI. Cuento toda la historia porque después sabéis que se expulsan a los moriscos, en fin, todo eso lo cuento en el libro. Y esto es el itinerario que hacemos ya al final. Por la calle Padre Luis María Cho, que es esta que está aquí, viniendo de la calle Sala Ferrer, nos metemos por aquí para buscar la casa natal de Velázquez y salir a la iglesia del Buen Suceso, que también la visitamos, y ya por la calle Morería, aquí. Llegamos, bueno, esto es el mismo recorrido, y llegamos aquí. Eso, esto es porque lo he marcado. Lo he marcado porque quiero que veáis cómo se reestructura. Esto ya fue en el siglo XIX, toda esta zona. Este gran caserío que había aquí, que no había calle por el centro ni nada, se transforma en los jardines de Cristo de Burgos, que realmente decimos Plaza San Pedro, pero la Plaza San Pedro es esta. Estos son los jardines de Cristo de Burgos. Hacen una calle aquí, hacen otra calle aquí, que está la calle Morería, y hacen los jardines que están aquí perfectamente. Para que veáis las dos calles, que no existían en el plano de Olavide, que es esta que está aquí y es esta que está aquí. Las voy a dar para atrás para que veáis. ¿Veis? Sí, cuando tú te metías por la calle esta donde está la casa natal, que se llamaba no me acuerdo ahora, en el plano de Olavide, no existía posibilidad de salir aquí, sino que tenías que seguir delante, salir ya a la plaza del Cristo de Burgos que está aquí. Bueno, pues para que veáis un poco cómo se reconvierte toda esta zona ya en el siglo XIX y se hacen los famosos jardines del Cristo de Burgos. Ya estoy acabando. Aquí está la iglesia de San Pedro, para que os situéis. Y aquí lo que hubo, tres cosas muy importantes. La plaza de Cristo de Burgos, que lo menciono aquí. La primera fábrica de tabaco de Sevilla. En todo este caserío que he mencionado antes de hacerse, por supuesto, la plaza, se utilizaron las casas para hacer la primera fábrica de tabaco, antes de irse a donde está ahora la universidad. Y la primera fábrica de tabaco estuvo desde 1618 hasta 1758, más de 100 años, fue donde se fabricó por primera vez tabaco. El tabaco se hizo como pasaba con la sal y con el jabón, se estancó, es decir, se quedó con el monopolio la corona y lo que hacía era contratar o ceder en alquiler la fabricación a industriales, primero a nobles que a su vez buscaban industriales que fabricaban el tabaco. Después, cuando ya se traslada la fábrica de tabaco a la universidad actual, a la que fue después fábrica de tabaco en la universidad, donde es la universidad ahora, pues se utilizaron, como se hacía en muchas ocasiones, en montones de conventos y fábricas antiguas, como cuartel, el cuartel de San Pedro. Desde 1762 hasta 1865, durante 100 años, aquí hubo un cuartel de caballería, por cierto. Y ya después, en el año 1865, ya se echa todo abajo y se hace la plaza que es ahora. Esta es otra vez el mismo plano para que veáis. Esta calle se le llamaba de la Morería, recordando lo que hubo aquí. La iglesia del Buen Suceso. Y esto lo he visto aquí porque esto lo he encontrado, el plano está al revés, porque en el libro venía publicado al revés, pero yo lo he puesto orientado al dibujo o al plano que yo he traído para que veáis cómo todo el caserío se convirtió en cuartel. El cuartel de San Pedro se llamaba. No existía todavía aquí las calles que hemos hablado, esto es la iglesia del Buen Suceso y aquí estaría el convento de los Trinitarios, para que os situéis. Bueno, no corra. Iglesia de San Pedro, este ya es el final. He traído esta foto para que veáis que tiene las mismas hechuras que tanto San Esteban como después pues San Marcos, San Julián, etcétera, que era iglesia gótica mudéjar. Lo que pasa es que está muy modificada con esta construcción y este campanario, pero eran las tres naves, la puerta principal, las tres naves, las dos laterales más bajas y la central más alta. Bueno, aquí todos sabemos que está la hermandad del Cristo de Burgos. Y aquí yo dije, bueno, otro Cristo de Burgos, a ver, ¿cuántos Cristos de Burgos hay? Entonces ya intenté hacer una especie de seguimiento. El Cristo de Burgos primero, que es el de la Catedral de Burgos del siglo XIV. De aquí se sacó la copia que se hizo del convento de San Agustín, que se le llamó Cristo de San Agustín, que también fue del siglo XIV. Cuando este Cristo se quema, se hace... no, perdón, ahí me he equivocado. Este Cristo cuando se quema se hace el que ya dije, pero en 1573, en la parroquia de San Pedro hay un devoto o un
feligrés que le encarga a Juan Bautista Vázquez el Viejo una copia del Cristo de San Agustín, efectivamente, que es este que está aquí, que fue llamado, para diferenciar del Cristo de San Agustín, Cristo de Burgos, que es el que actualmente procesiona reconvertido. Eso lo averigué yo también de puñetera casualidad, yo no tenía ni idea. Es decir, el Cristo actual que se hizo andaluz o se convirtió al estilo andaluz, que es que se le quitó el pelo que tenía natural y se le talló pelo, se le puso el paño de pureza tallado también y se le quitó este paño de tela que había, pero que si os fijáis es el mismo Cristo en esta foto que era originalmente como estuvo, que el que actualmente se procesiona. Que lo modificó Manuel Gutiérrez Reyes en 1894. Así que ya sabéis, Cristo de Burgos, Cristo de Burgos de Sevilla, primero, podemos decir, en el estilo antiguo y después en el estilo moderno. Y después el Cristo de Burgos, que es el que le llamaban de San Agustín, que se quemó y que le hicieron uno nuevo que está en la parroquia de San Roque. ¿De acuerdo? Y el que procesiona, ¿ves? Este es el mismo que procesiona toda la Semana Santa. De 1573, que sepáis, es uno de los Cristos más antiguos que procesionan, del siglo XVI, y la mayoría son del siglo XVII, de 1600 y pico, cuando la época del barroco. Este es de los más antiguos. Y ya terminamos el callejeo saliendo por los pies, ¿no? Por la puerta de los pies de la iglesia a la calle Santa Ángela de la Cruz. De ello no voy a decir nada. Tendremos que hacer un callejeo por la zona ya de la calle Alcázares, ¿no? Donde está el colegio vuestro, y todo eso no lo hemos recorrido todavía. Y donde está el convento de Santa Ángela, claro. Así que muchas gracias por todo. Y voy a dar una primicia, antes que os vayáis, y es que acabo de publicar un nuevo libro que se llama Divagaciones Sevillanas. Esto lo dejo ahí en el futuro para si queréis hacer una nueva tertulia para después del verano. ¿De acuerdo? Y ya no tengo más nada. Pues eso es todo. Bueno, más de una hora. He querido ser puntual y espero que no os hayáis cansado demasiado. ¿Esto qué es? Lo disfruten. Anda. Desde luego, en fin, pues muchas gracias. La verdad que es todo lo que sea el libro, acertáis conmigo. Y ese es precioso. Y además yo sé que aquí lo habéis tenido en la tertulia. Yo tengo alguna de ellas. Tengo una que escribió de Murillo, ¿no? El color de los ángeles, ¿puede ser? Sí. Es el único que he leído de ella. El sueño declamático. Pues muchas gracias. Pues venga, vamos a recoger. El ratón.